¿Alguna vez has sentido que la vida te dio la espalda por completo? Que el mundo entero parece girar sin verte, sin escucharte, sin importarle si existes o no. Que tu nombre se pierde entre la pobreza, las puertas cerradas y las miradas que te atraviesan como si fueras invisible. Esta historia empieza exactamente en ese lugar tan oscuro, en el momento en que una niña de 12 años se quedó sin nada, sin madre, sin casa segura, sin un solo brazo que la abrazara y le dijera, todo va a estar bien. Solo le quedó un hilo muy finito de fe, un hilo que parecía a punto de romperse. Pero lo que esa niña no podía imaginar era que justo en el fondo de ese pozo tan profundo, Dios ya estaba tejiendo un milagro tan inmenso que no solo cambiaría su vida, sino el destino de todo un valle y hasta de las personas que un día se rieron de su dolor. Quédate hasta el final, porque hoy vas a descubrir por qué Dios a veces permite que todo se derrumbe, por qué las pruebas pueden ser tan crueles y cómo un gesto pequeñito, casi invisible, puede abrir puertas que ni en tus sueños más locos imaginaste. Si esta historia te toca el corazón, suscríbete ahora, deja tu like y compártela con alguien que hoy necesite recordar que Dios nunca abandona a los suyos. Empecemos. En un valle olvidado entre montañas viejas, donde los caminos eran puro polvo y las noches se alumbraban con candiles y rezos susurrados, vivían dos almas que casi nadie recordaba. Una mujer llamada Sara y su hijita pequeña, Lía. La gente decía que vivían demasiado lejos, demasiado pobres, demasiado invisibles. Pero en esa casita humilde de adobe y techo de paja, donde el viento entraba cuando quería, había algo que en el resto del pueblo casi nunca se veía, una paz tranquila y dulce. Sara era tejedora. Sus manos, marcadas por el trabajo y los años, tenían una ternura que Lía nunca olvidaría. Con esos dedos cansados convertía hilos baratos en mantas calientitas, bolsitas delicadas, cintas para el pelo y pequeños adornos que vendía por moneditas. Lía, desde chiquita, se sentaba a su lado. Aprendió a hilar, a tensar, a cruzar los hilos con paciencia, a convertir lo sencillo en algo bonito. Pero sobre todo, aprendió a hablar con Dios como quien platica con su mejor amigo. Cada noche, cuando apagaban el candil, Sara le decía bajito, «Hija, cuando sientas que todo el mundo te da la espalda, acuérdate, Dios jamás lo hace. Él ve lo que nadie más ve, Él escucha lo que todos ignoran». Lía asentía con esos ojitos grandes llenos de luz. No tenía vestidos nuevos, no tenía juguetes, no tenía lujos, pero tenía un corazón despierto y una alegría que no dependía de las cosas. Una tarde, cuando el sol ya se escondía detrás de las montañas, Sara salió a buscar plantas para teñir las telas. Lía se quedó adelantando un pedido pequeño, una cinta color crema que una señora del pueblo le había encargado. De pronto escuchó un ruido seco, fuerte, como si la tierra misma se hubiera quebrado. Salió corriendo, vio humo, vio fuego lejano y el corazón se le subió a la garganta. Corrió cuesta abajo y allí, en un terreno seco, encontró la peor escena de su vida. Un árbol viejo, podrido por dentro, se había desplomado con violencia sobre su mamá. Sara aún respiraba, pero muy débil, atrapada bajo el tronco enorme. Lía cayó de rodillas. «Mamá, mamá, por favor», sollozaba. Sara abrió los ojos con mucho esfuerzo, tomó la manita de su hija y con el último aliento que le quedaba susurró, «No tengas miedo, mi amor, Dios está contigo, Él te va a sostener siempre». Segundos después, su mano se soltó, su mirada se apagó y la montaña se quedó en un silencio que dolió más que cualquier grito. Lía, a sus 12 años, se quedó completamente sola. El entierro fue de los más sencillos que se hayan visto. Solo ella, un montoncito de tierra y un silencio que pesaba toneladas. Ese día empezó la soledad más grande de su vida, y también, aunque ella no lo sabía, el comienzo del camino donde Dios escribiría uno de los milagros más hermosos que ese valle haya conocido. Los días siguientes fueron como vivir dentro de una pesadilla gris. La casita que antes tenía risas suaves y el sonido tranquilo del telar, ahora se sentía enorme, vacía, helada. Lía se despertaba esperando oír la voz de su mamá, pero solo contestaba el viento colándose por las rendijas. El pueblo se enteró rápido de que la niña estaba sola, pero en vez de acercarse a ayudarla, la mayoría la miró con desconfianza o con lástima fría.
Para muchos era la hija de la pobre, una boca más que alimentar, un problema que nadie quería cargar. Las puertas que tocaba se abrían apenas unos segundos y se cerraban con excusas rápidas. No puedo, no tengo espacio, no es mi responsabilidad. Lía empezó a sentir que para el mundo entero era un estorbo. Su ropa vieja, su pelo revuelto, sus manos todavía marcadas por el telar, todo parecía gritar pobreza. Los niños del pueblo comenzaron a señalarla y a reírse. Ahí va la de la ropa rota, apuesto que ni para comer tiene. Esas palabras le dolían más que el frío de la noche. No era solo burla, era como si le confirmaran que ella valía menos que nada. Pero en medio de tanto rechazo, había un rincón en su corazón que seguía encendido, la fe que su mamá le regaló como la herencia más valiosa. Cada noche se arrodillaba junto a su camita de tablas y susurraba: «Dios mío, si de verdad me ves, por favor no me sueltes». Y aunque no oía respuesta audible, algo pequeñito dentro de ella se encendía y le daba fuerzas para seguir un día más. Con el tiempo, entendió que si quería vivir, tenía que trabajar. No era una niña preparada para cargas tan pesadas, pero no tenía otra opción. Se enteró que doña Valeria, una mujer rica y de carácter muy duro, buscaba a alguien que la ayudara en la casa. Lía se presentó con la cabeza baja y las manos apretadas. Doña Valeria la miró de arriba abajo como si estuviera viendo un trapo viejo. «No esperes sueldo», dijo seca. «Si trabajas bien, te doy de comer. Si no, te largas». Para cualquiera hubiera sido humillante. Para Lía fue un rayito de esperanza. Desde ese día su rutina fue puro trabajo cansado. Lavaba ropa con agua helada hasta que las manos se le abrían en grietas, restregaba ollas enormes, barría patios inmensos, cargaba baldes que hacían temblar todo su cuerpito. Y nunca se quejaba. Doña Valeria la vigilaba con desprecio. Cada error pequeñito, un plato mal enjuagado, una mancha que quedó en el piso, era motivo de regaños que caían como latigazos. «Niña inútil, si no sirves, hoy no comes». Lía bajaba la cabeza, se tragaba las lágrimas y seguía. No era el trabajo lo que más le dolía, era sentirse una carga, un estorbo, alguien que nadie quería tener cerca. Y en las calles las burlas seguían. «Ahí va la huérfana, cuidado, no te pida comida». Pero aunque el corazón se le partía, seguía orando, seguía confiando. No sabía que Dios ya preparaba un encuentro que iba a cambiarlo todo para siempre. Una tarde de calor sofocante, Lía limpiaba la cocina de doña Valeria. Las manos le temblaban de puro agotamiento. Entre platos resbalosos y ollas apiladas, un vaso de vidrio se le escapó de los dedos mojados. Cayó al piso y se hizo 1000 pedazos. El ruido fue como un trueno. Lía se quedó congelada. «¿Qué fue eso?», gritó doña Valeria desde el pasillo. Los pasos se acercaron como sentencia. Al ver los vidrios, la mujer apretó los labios. «Torpe, no sirves para nada. Estoy harta de tus errores. Desde hoy no trabajas más aquí». Lía sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Irse? ¿A dónde? ¿Con qué? Doña Valeria, sin un gramo de compasión, agarró un costalito viejo, echó dentro un pedazo de pan duro, 3 papas arrugadas, un puñito de arroz y unas pocas monedas. «Te doy esto solo para que no digan que fui cruel con una huérfana. Ahora vete». Lía salió abrazando ese costalito como si fuera lo más preciado del mundo. Cada paso levantaba polvo que se le pegaba al vestido roto. El miedo, el cansancio y la soledad la iban envolviendo como una sombra espesa. Al doblar una esquina, escuchó risas que ya conocía muy bien. Un grupo de muchachos del pueblo se acercaba. «¡Miren! Ahí va la huérfana! ¿Qué llevas ahí? ¿Tu herencia?», se burló uno. Lía apretó el costal contra el pecho. «Es mío», susurró. «A ver, déjanos ver». Un empujón fuerte. El costal cayó. El pan rodó por el polvo. Las papas rebotaron cuesta abajo. El arroz se regó como arena sucia. Las monedas tintinearon y se perdieron entre las piedras. Las carcajadas explotaron. «Ni para cuidar comida sirve». Lía sintió que algo se rompía muy adentro. No era solo hambre, no era solo cansancio, era la humillación más profunda. Saber que nadie la defendía, que nadie la protegía, que para el mundo era invisible. Los muchachos se fueron todavía riendo. Lía se arrodilló.
Recogió lo que pudo, sopló el polvo del pan, rescató algunos granitos de arroz con dedos temblorosos. Con el costal casi vacío, emprendió el camino de regreso a su casita. El viento soplaba frío, como queriendo consolarla, y justo cuando pensaba que nada podía ponerse peor, vio algo extraño en el sendero. Una figura sentada sobre una piedra grande, como si la estuviera esperando. Un anciano, ropa gastada, bastón a punto de quebrarse, rostro lleno de arrugas profundas. Pero sus ojos, esos ojos tenían una luz que Lía no pudo explicar. No era lástima, no era burla, era una ternura antigua, como si la conociera de toda la vida. Lía aminoró el paso. «Buenas tardes, hijita», dijo él con voz suave pero firme. «Buenas tardes, señor», respondió ella bajando la mirada. El anciano miró el costalito que ella apretaba contra el pecho. «Veo que vienes de un día muy pesado». Lía solo asintió, con un nudo en la garganta. «Hija, he caminado muchos días y no he probado bocado. ¿Tendrías, aunque sea un poquito, que pudieras compartir conmigo?» Lía sintió un golpe en el pecho. ¿Compartir? ¿Cuando ella misma apenas tenía para sobrevivir el día? Una voz dentro de ella gritó: «No, a ti nadie te dio nada, guárdalo todo». Pero entonces cruzó por su mente la imagen de su mamá junto al telar, sonriendo y diciéndole: «Cuando das de corazón, hija, Dios siempre llena lo que entregaste». Lía respiró hondo, tragó saliva y levantó la vista. «Señor, no tengo casi nada, pero de lo poquito que tengo, puedo compartirlo con usted». Una sonrisa de alivio cruzó el rostro cansado del anciano. «Dios te bendiga, pequeña». Lía lo ayudó a levantarse. Lo sostuvo con cuidado porque él estaba muy débil. Caminaron despacio hasta la casita. Allí encendió el fogón, echó el arroz que quedaba en una ollita, partió el pan en dos y le dio al anciano la parte más grande. Lavó las papas con mucho cuidado, aunque una lágrima se le escapó y cayó en el agua. «Tome, señor, es todo lo que tengo hoy, pero se lo doy con alegría». El anciano comió despacio, con gratitud en los ojos. El silencio que los rodeaba no era triste, era un silencio lleno de paz, como si Dios hubiera extendido un manto invisible sobre esa casita humilde. Cuando terminaron, el anciano habló con voz temblorosa: «Hijita, no tienes idea de lo que hiciste hoy. Acogiste a un desconocido. Me diste de comer cuando tú misma tenías hambre. Tu corazón, Dios lo ha visto todo». Esas palabras cayeron sobre Lía como un abrazo que llevaba meses necesitando. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le hablaba con ternura de verdad. Después de un rato en silencio, Lía se atrevió a decir bajito: «Señor, a veces siento que Dios ya no me ve, que se olvidó de mi nombre, que estoy completamente sola. Todos me rechazan, me llaman huérfana como si fuera una maldición. No tengo dónde ir ni comida para mañana, y hay días en que ya no puedo más». El anciano la dejó hablar sin interrumpirla. Cuando terminó, él respiró profundo y dijo con una dulzura inmensa: «Hijita, Dios jamás te ha dejado. Desde que estabas en el vientre de tu mamá, Él ha estado a tu lado, ha contado cada lágrima que derramaste sola, cada noche fría, cada humillación. Él conoce tu corazón y lo honra». Esas palabras cayeron sobre Lía como lluvia cayendo sobre tierra reseca. Lía sintió que algo muy adentro comenzaba a sanar. El anciano estaba exhausto. Lía le preparó un rinconcito con una manta vieja y un cojín remendado junto al fogón. En minutos, él se quedó dormido. Pero Lía no pudo cerrar los ojos. Sentada frente al fuego casi apagado, recordó a su mamá enseñándole a tejer con calma. Recordó su voz diciendo que la bondad siempre vuelve, multiplicada. Miró al anciano. Su bastón viejo estaba torcido, a punto de quebrarse. Entonces Lía tomó un trozo de madera que su mamá había guardado para un trabajo que nunca pudo terminar. Tomó un cuchillito viejo y bajo la luz tenue del candil empezó a tallar. Rasp, rasp, rasp. Trabajó horas enteras. Cada movimiento era lleno de cariño, como si al tallar esa madera estuviera reparando también un pedacito de su propio corazón roto. Le dio forma recta,
fuerte, firme, y al final grabó una crucecita sencilla cerca del mango, igual a las que su mamá siempre ponía en los tejidos. Cuando el amanecer empezó a pintar el cielo, Lía terminó. Sus manos estaban doloridas, pero su corazón ardía de una manera nueva. El anciano despertó y vio el bastón nuevo junto a él. Lo tomó con suavidad, sorprendido. «Hijita, nadie había hecho algo así por mí en mucho tiempo». Lía sonrió tímidamente. «Quise darle algo bonito. Usted lo necesitaba más que yo». El anciano probó el bastón nuevo. Era perfecto, fuerte, hermoso. «Gracias, pequeña. Ahora debo seguir mi camino. ¿Me acompañarías un tramo? Me gustaría caminar un poco contigo». Lía asintió, sin saber que estaba a punto de vivir el momento más grande de toda su vida. El sol apenas asomaba entre las montañas. El aire olía a tierra mojada y a esperanza. Caminaron juntos en silencio. El anciano se apoyaba en el bastón que ella había tallado y sus pasos eran mucho más firmes que la noche anterior. De pronto, en un claro del camino, el anciano se detuvo. Su rostro cambió. Se volvió solemne, casi brillante. Lía lo miró confundida. «Hijita, antes de despedirme, quiero decirte algo muy importante». Lía inclinó la cabeza, esperando. «Estoy profundamente agradecido por todo lo que hiciste. Tuviste hambre, y aún así me diste de comer. Tenías tan poco, y sin embargo me abriste tu casa. La mayoría pasa de largo junto al que sufre, pero tú diste lo último que tenías, sin esperar nada a cambio». Lía sintió que el corazón se le estremecía. No estaba acostumbrada a que alguien reconociera algo bueno en ella. «Yo solo hice lo que debía», susurró. El anciano sonrió con una ternura que la envolvió entera. «No, pequeña, hiciste lo que muy pocos son capaces de hacer». Y entonces, sucedió. Un viento suave empezó a girar a su alrededor. Aunque los árboles estaban quietos, la luz del amanecer se hizo más intensa, más dorada. El anciano enderezó la espalda. Su rostro cambió. Su ropa se volvió resplandeciente. Sus ojos brillaron como fuego suave y puro. Una luz envolvió todo su cuerpo, tan poderosa que Lía cayó de rodillas temblando de miedo y asombro. «No temas», dijo la voz ahora profunda, llena de autoridad y paz. «Soy un mensajero de Dios». Lía sintió que el tiempo se detuvo. «Dios te envió», susurró con voz rota. «Sí, hijita. Él ha visto tu sufrimiento, tus lágrimas escondidas, tus noches sin pan, tus días sin nadie. Ha escuchado cada oración tuya, incluso cuando creías que hablabas al vacío. Y porque aún teniendo tan poco diste con amor, hoy te dice, nunca más vas a estar sola». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Lía. No eran de tristeza, eran de un alivio tan grande que casi no podía respirar. «Desde este día», dijo el ángel, «el favor de Dios irá contigo. Él abrirá caminos donde solo veías paredes, te dará alimento donde hubo hambre, y levantará tu nombre donde antes fuiste». Llegó a la puerta, y algo no encajaba. La puerta, que siempre quedaba entreabierta por el desgaste, ahora estaba perfectamente cerrada. Un olor cálido, dulce, a pan recién hecho, salía por debajo. El corazón le dio un vuelco. Empujó con cuidado y entró. Lo que vio la hizo taparse la boca para no gritar. La cocina chiquita, donde siempre faltaba de todo, ahora estaba llena. Sacos de harina, de arroz, de maíz, panes frescos tapados con paños limpios, jarras de agua clara. En un rincón, cuidadosamente apiladas, telas preciosas de colores que nunca había visto, telas que brillaban como si tuvieran luz propia. Lía avanzó temblando. Tocó un saco. Era real. Tomó una tela, suave como una caricia. Destapó un cesto, frutas frescas. «Dios mío», susurró, mientras las lágrimas le brotaban. ¿Esto es para mí?» Se dejó caer de rodillas en medio de la habitación. Lloró todo lo que había guardado, el dolor por su mamá, el hambre, el frío, las humillaciones, y lloró también por esta gracia tan inmensa, tan inmerecida, tan perfecta. Mientras las lágrimas caían al piso de tierra, algo dentro de ella volvió a levantarse con fuerza. Tomó uno de los rollos de tela,
Era el tipo de material que solo las familias ricas podían comprar. «Mamá», dijo con voz quebrada, «Dios escuchó tus oraciones, las que hacías por mí cada noche». Un rayito de sol entró por la ventana y cayó justo sobre el telar viejo que seguía esperando en el rincón. Lía lo miró y un fuego nuevo se encendió en su pecho. El deseo de crear, de volver a tejer, de vivir. Se secó las lágrimas, tomó una tela sencilla y empezó a trabajar. Al principio los dedos le temblaban, pero pronto recordaron las enseñanzas de su mamá. Tensa aquí, afloja allá, respira, ora, confía. Y por primera vez desde que su mamá se fue, el sonido del telar volvió a llenar la casita. Era un sonido pequeñito, pero para Lía fue como música de vida nueva. Tejió hasta que el sol estuvo muy alto y siguió tejiendo hasta que empezó a bajar. Cuando terminó su primera pieza, la sostuvo en alto. Era un manto sencillo, pero más hermoso que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Era como si el talento de su mamá y la bendición de Dios se hubieran juntado en sus manos. Y mientras lo miraba, una idea clara se formó en su corazón. Ese manto sería solo el primero de muchos, porque ahora tenía algo que antes no tenía: propósito. Con el paso de los días, la casita de Lía dejó de ser un lugar olvidado. El telar sonaba desde el amanecer hasta la noche. Cada pieza que terminaba parecía llevar un brillo especial, como si los hilos guardaran un secreto dulce. Los colores brillaban más, las telas tenían una suavidad que el pueblo nunca había tocado. Al principio tejió solo para llenar las horas y mantener vivo el recuerdo de su mamá, pero pronto empezaron a pasar cosas. Una señora llamada Doña Clara pasó frente a la casa y escuchó el telar. Se asomó por curiosidad. Cuando vio los mantos sobre la mesa, se quedó sin palabras. «¿Esto lo hiciste tú?», preguntó asombrada. Lía asintió en silencio. Doña Clara tomó un manto, lo tocó, lo examinó. Era perfecto. «Niña, esto vale mucho dinero. Nadie en este valle teje así». Ese mismo día compró 3 piezas y pagó mucho más de lo que Lía había ganado en meses trabajando para doña Valeria. Al irse dijo: «Volveré y le contaré a todas mis amigas». Y así fue. La noticia corrió como pólvora, primero entre las mujeres del pueblo, luego entre los comerciantes que pasaban por el valle, después entre viajeros que oían el rumor de una joven que teje con manos bendecidas. Sin buscarlo, la casita de Lía se convirtió en taller, pero no todo eran telas bonitas y pedidos. También llegaban personas con el corazón herido, mujeres que habían perdido hijos, hombres exhaustos por la vida, niños que lloraban de hambre. Lía los recibía con todos la misma ternura que su mamá le había enseñado. Un día llegó una señora con su hijito que se había lastimado el brazo muy feo en un accidente. El doctor dijo que tardaría meses en mejorar. Lía, conmovida, usó parte de sus telas nuevas y tejió una fundita firme pero suave para sostenerle el bracito. La mamá lloró cuando la vio. Nadie había hecho algo así por nosotros. Y así empezó otro regalo que Dios le había dado a Lía: crear cosas que no solo eran hermosas, sino que también sanaban, consolaban, ayudaban. Claro que no a todos les gustó verla prosperar. Algunas mujeres murmuraban: «¿Cómo es posible que esa huérfana ahora viva mejor que nosotras? Seguro tiene suerte o algún secreto raro». Pero nada podía apagar la luz que Dios había encendido en ella. Una tarde, mientras guardaba telas, Lía se detuvo y miró su hogar. Seguía siendo humilde, pero ahora estaba lleno de vida, de colores, de pedidos, de risas de niños que venían a visitarla, y sobre todo, de una paz que antes no existía. Sin darse cuenta, la gente ya no la llamaba la huérfana pobre. Ahora hablaban de Lía la tejedora, con respeto, con cariño, con admiración. El tiempo pasó, meses se volvieron años, y el nombre de Lía dejó de significar pobreza y soledad. Ahora, cuando alguien decía su nombre, lo hacía con una sonrisa suave, como quien habla de alguien que a Dios tocó con su mano. Su taller humilde se convirtió en lugar de encuentro. Llegaban comerciantes, familias, viajeros y sobre todo personas que necesitaban un poco de esperanza. Cada manto, cada cinta, cada bolsa que salía de sus manos llevaba una oración escondida entre los hilos, y quienes lo recibían lo sentían. Muchas mujeres decían que sus mantos traían paz a la casa. Otros juraban que sus tejidos calmaban dolores que los doctores no podían curar. La verdad era muy simple: donde hay fe verdadera, lo común se vuelve extraordinario. Entre todos los que llegaban al taller, uno empezó a destacar: un joven llamado Mateo.
Alto, de manos fuertes por el trabajo del campo, mirada serena y sonrisa sincera. La primera vez que llegó solo quería comprar un manto, pero volvió la semana siguiente, y la siguiente, y la siguiente. A veces traía frutas frescas como agradecimiento, otras veces solo se sentaba en la entrada mientras Lía tejía, hablando de cosas simples, la lluvia, la cosecha, los caminos del valle. Lía, que llevaba tanto tiempo en silencio, empezó a notar que su corazón se alegraba cada vez que veía aparecer a Mateo por el sendero. Una tarde, cuando el sol pintaba todo de dorado, Mateo llegó diferente. Traía un ramito de flores silvestres en la mano. «Lía», dijo bajito, «desde el primer día que te vi, Dios puso paz en mi corazón. He visto cómo Él te ha levantado, cómo ha puesto luz en todo lo que haces, y yo quisiera caminar contigo el resto del camino, si tú también lo deseas, y si es la voluntad de Dios». Lía sintió que el corazón le temblaba. Nunca pensó que alguien querría unir su vida a la de ella, la niña que un día lloró sola en el polvo. Mateo esperó en silencio, y Lía, con voz suave pero segura, respondió: «Si es la voluntad de Dios, yo también quiero caminar contigo». Se casaron en una ceremonia sencilla bajo un árbol enorme, que parecía abrazar todo el valle. No hubo lujos, pero sí hubo algo mucho más valioso: bendición pura. La gente del pueblo, incluso algunos que antes la habían despreciado, fue a verlos. Muchos lloraron al verla sonreír con ese brillo que solo da la paz de Dios. Con los años construyeron un hogar lleno de trabajo honesto, amor tranquilo y fe viva. Tuvieron hijos que crecieron jugando entre hilos de colores, oraciones y las mismas enseñanzas que Sara le había dado a Lía. Su casa se convirtió en refugio para cualquiera que lo necesitara. Nunca nadie se fue sin un plato de comida y sin una palabra de aliento. Los años siguieron pasando. El valle entero cambió. Llegaban personas de lugares lejanos solo para encargar tejidos especiales, mantas, fundas, piezas únicas. La luz de Lía se extendió mucho más allá de las montañas, pero ella nunca olvidó de dónde venía todo. Cada mañana, antes de tocar el telar, miraba al cielo y decía: «Señor, yo sé quién era sin ti. Gracias por verme cuando nadie más lo hizo. Gracias por convertirme en lo que nunca imaginé». Y así, aquella niña que un día fue rechazada por su pobreza, se convirtió en una mujer fuerte, luminosa y profundamente amada. Su vida entera fue una prueba viviente de algo que muchos olvidamos. Dios nunca abandona a sus hijos. A veces los milagros llegan disfrazados de dolor inmenso, de un encuentro casual en el camino, o simplemente de un anciano cansado pidiendo un pedazo de pan. Lía envejeció rodeada de amor, de nietos, de propósito, y aunque un día sus manos ya no pudieron mover el telar, su legado siguió vivo. En cada hogar donde descansaba uno de sus mantos, en cada historia que contaban sobre ella, en cada vida que tocó su fe sencilla y valiente. Porque la verdadera riqueza nunca estuvo en las telas, ni en los pedidos, ni en las monedas. Estuvo en haber creído, aun cuando todo parecía imposible. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje de fe, de dolor y de restauración. Y nunca lo olvides, Dios ve lo que nadie más ve. Dios escucha lo que todos callan, y cuando menos lo esperas, Él puede cambiarlo todo. Perdió todo, pero su fe en Dios lo cambió todo. Si esta historia te movió, déjame un comentario diciéndome qué parte te tocó más el corazón. Suscríbete si quieres seguir recibiendo historias que te recuerden que Dios siempre está obrando, incluso en tus momentos más oscuros. Te mando un abrazo fuerte y que hoy sientas muy cerca la presencia de aquel que nunca te suelta. Hasta la próxima.